Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande, inmenso me da poder saludarlos, darles la bienvenida. Gracias por elegir este espacio y por permitirme compartirte toda la información importante. Ya estoy lista con un resumen y empezamos con esto, lo ocurrido allá en Teotihuacán y la nueva información que se ha difundido en torno a este caso. Y es que la familia de Julio César Jasso, el atacante, este joven que mató a una mujer canadiense y que hirió a otros 7 turistas, ya reclamó su cuerpo. El de la víctima ya fue entregado a sus familiares. Hay reacciones de los países de origen de las personas lesionadas. Y Teotihuacán reabre hoy sus puertas con un protocolo de seguridad ya reforzado. El acceso a la pirámide de la Luna, donde fue el tiroteo, ese va a seguir cerrado hasta nuevo aviso. El alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, se reunió con colectivos de familiares de desaparecidos. Estuvo también en el Senado. Hoy se reunirá con la presidenta Sheinbaum. Diputados aprobaron la reforma para la ley contra feminicidio. Buscan unificar protocolos y sanciones a nivel nacional. También los diputados aprobaron la terna de nuevos consejeros para el INE. El director de Talleres Gráficos, Arturo Chávez, la presidenta del Instituto Electoral de Puebla, Blanca Cruz, y la titular del órgano de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Gómez, perfiles cercanos a Morena, de acuerdo a lo que dice la oposición. Y en medio de la controversia por los agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua, la gobernadora de ese estado, Maru Campos, busca reunirse con la presidenta Sheinbaum. Incendio anoche en los puestos semifijos del mercado de Sonora en la Ciudad de México. El fuego alcanzó a 3 edificios contiguos. Hay nuevos detalles y son importantes en torno a este caso de violencia que ha tenido eco internacional y que hace que las preocupaciones en torno a la seguridad en México pues crezcan. El caso ocurrido ahí en Teotihuacán, este ataque encabezado por un joven de nombre Julio César Jasso, que el lunes pasado se puso a disparar desde la pirámide de la Luna en la zona arqueológica. Este joven que mató a una ciudadana canadiense, que hirió a otros 7 turistas extranjeros y que luego se quitó la vida. Se sabe que este atacante era de Tlapa, Guerrero, que llegó a la Ciudad de México desde 2018 a los 19 años. Vivió 3 meses en una casa de estudiantes en la Gustavo Amadero. De acuerdo a su casero, presentó su identificación, firmó un reglamento interno, pero pues dice que nunca detectó ninguna actitud extraña o sospechosa. Yo hasta primero pensé que era como extranjero, pero ya después le dije, ¿de dónde eres? A mi de soy de Guerrero. ¿Qué particularidad era el lenguaje que notaba? Así de esas palabras como jodéis, vos, y quién sabe, como, o sea, cosas que no utilizamos así la gente. Estamos tranquilos, o sea, nunca se metió sola. Luego de este ataque, que también dejó a otros 6 turistas internacionales lesionados, no por las balas, sino por las fracturas. En medio del susto, quisieron bajar rápidamente y se lastimaron, otros tuvieron crisis nerviosa. Bueno, pues la Fiscalía General llegó ayer al lugar para hacer una nueva inspección, para hacer peritajes. La Secretaría de Salud informó que 8 personas ya fueron dadas de alta, hay 5 que siguen internadas, se reportan estables. 4 en el Hospital Regional de Alta Especialidad Iztapaluca, uno otro más en otro hospital del Estado de México. La Fiscalía Mexiquense informó que el cuerpo de la canadiense ya fue entregado a sus familiares. Están alistando el traslado. La familia del atacante, esto es clave. La familia del atacante acudió ayer a la Fiscalía Regional de Texcoco. Fueron a reclamar los restos luego de que se practicara pues la necropsia de ley. Y fíjese, bueno, pues claro, estamos ahora todos atentos al perfil psicológico del atacante para tratar de entender este caso con el objetivo prioritario de evitar otros.
porque se trataba, todo indica, de un imitador. Y bueno, pues sí, hay información muy importante y muy interesante en torno al perfil de este hombre. Por lo pronto ayer se difundió un video grabado por uno de los rehenes en la pirámide de la Luna, porque hay que recordar que disparó, sí, pero también generó momentos de muchísima angustia al mantener como rehenes a muchos de estos turistas. En este video se escuchan las órdenes que daba Julio César. Ojo, insultos racistas a los turistas. Se escuchan también los rezos de la gente. Una persona está realizando tiroteo. ¿Ya vio? Está disparando. Levántate y corta eso. Tienes un minuto. E aí, será que a gente... Y vosotros, la que habéis venido desde la Europa, no vais a regresar. Han muerto 2 coreanos allá. Los he sacrificado como cerros. A la muerte no se la mira directamente. La gente corre despavorida y la gente está corriendo. Oye, en la bolsa trae más. Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. ¿Dónde está bien? Lárgate. Y dile a esos cabrones que aquí tengo rehenes. ¡Ahí dispárenle! ¡Se les va a ir por atrás! ¡Hala! No, ya valió mal. Hay también esta imagen en la que se escucha el momento en el que justamente inicia el horror, el momento en el que pues se escuchan los primeros balazos. Pero la gente bajando está esperando. Una mujer que visitó la zona arqueológica captó justamente esta escena donde se muestra un nuevo ángulo de lo que vivieron los turistas cuando iban bajando de manera apresurada las escalinatas de la pirámide. Usted seguramente ha estado en Teotihuacán y si no le cuento, es un espacio, pues sí, complejo para ascender y aún más complejo para descender. No cabe un pie completo para bajar de manera normal, por eso ve que las personas están bajando de ladito, con cuidado extremo. Desde luego no hay barandal y por eso precisamente es que varios turistas resultaron lesionados al momento de querer bajar a alta velocidad, producto del miedo y de las amenazas que representaban las balas. Aquí, bueno, todavía los vemos bajando algunos con normalidad, pero ya luego viene toda esta ola de personas queriendo bajar rapidísimo, desesperados, encimados unos con otros y bueno, pues se corta justo ahí, pero es el momento en el que varios de ellos se lesionan. El primer ministro canadiense Mark Carney lamentó el atentado, envió pues un abrazo solidario a las familias de todas las víctimas y agradeció lo que se ha hecho de este lado de la frontera para apoyar a la familia de su ciudadana fallecida. La embajada rusa exigió esclarecer los hechos. Uno de sus ciudadanos resultó herido. También, bueno, pues expresaron su tristeza por lo ocurrido. La Cámara de Diputados guardó ayer un minuto de silencio en memoria de la ciudadana canadiense asesinada y bueno, pues también ocurrió esto en el Congreso de la Ciudad de México, un minuto de silencio por las víctimas del ataque allá en Teotihuacán. Y bueno, pues se condenó el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, la joven que fue encontrada sin vida en un edificio de la Ciudad de México luego de responder a una oferta de trabajo. Ya que menciono este caso de Edith Guadalupe, el papá del presunto feminicida, recordarle que, bueno, pues las investigaciones de la Fiscalía han apuntado al vigilante del edificio. Esta joven llegó a una entrevista de trabajo y nunca salió, y el vigilante del edificio, aquí vemos cómo ella llegó en
una de estos servicios de transporte por aplicación en una moto, ingresó. Las cámaras de seguridad no estaban funcionando y bueno, pues dice la fiscalía, el vigilante tenía acceso a las cámaras de vigilancia. ¿Qué dicen los papás del vigilante del edificio, presunto feminicida? Que ha habido presiones y que ha habido amenazas en contra de su hijo. Él actualmente está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Habló por teléfono con sus familiares. Dice que prefiere ni salir a la calle para no correr riesgos y en medio de esto la Cámara de Diputados pues aprobó ayer ya por unanimidad la reforma para facultar al Congreso a expedir la ley contra el feminicidio, un proyecto que busca homologar los protocolos y las sanciones a nivel nacional en contra de este delito. Anoche hubo un incendio en el mercado de Sonora, en la zona de puestos semifijos, que de hecho está entre los mercados de Sonora y de la Merced en la Ciudad de México. Y por lo menos 50 locales resultaron afectados, 200 personas fueron desalojadas. De acuerdo al jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez, que lleva ya muchos años al frente de los bomberos de la Ciudad de México, el fuego también afectó este callejón, cerca de 100 metros de un callejón y 3 edificios aledaños. Y es que mire el incendio que fue pues intenso, se requirió incluso apoyo de personal de la defensa, no se daban abasto. Y claro, mucho del material que hay en estos puestos semifijos es altamente flamable. Por eso era todavía más complicado combatir el fuego. Ya muy tarde se seguía viendo esta columna de humo. Estas son imágenes grabadas por vecinos de la zona. Los bomberos, los elementos de protección civil desplegaron 4 células para extinguir las llamas. 6 horas estuvieron trabajando. Ya por ahí de las 5 de la mañana se reportó que el fuego había sido sofocado. Y si esa zona siempre es caótica, imagínese. Esta mañana todavía estaban trabajando ahí los bomberos en las labores de enfriamiento, porque, pues como sabes, primero se apaga el fuego, pero luego se queda buena parte del material, pues con una temperatura tal que existe el altísimo riesgo de que vuelva a encenderse, así que hay que enfriar esos materiales. Se reportó que lamentablemente 3 bomberos resultaron intoxicados. En Zacatecas, otro incendio, en las bodegas de alimentación para el bienestar. Empezó, ojo, durante una protesta campesina. Había muchísimo viento, se extendió rapidísimo, consumió toneladas de abarrotes y de granos que estaban ahí almacenados. Y no solo alimentos, también coches y montacargas al interior de las bodegas. Así que fueron muchas las pérdidas materiales, pero por fortuna no se reportaron lesionados, no se reportaron personas fallecidas. Bueno, ha sido intensa la agenda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, en México. ¿Por qué? Pues porque hay esta enorme polémica sobre un tema doloroso y preocupante: las desapariciones en nuestro país. Ayer se reunió con colectivos de búsqueda aquí en la Ciudad de México. La señora Vanessa Gámez, mamá de Amelie, desaparecida en el Ajusco desde julio del año pasado, pues habló así de la importancia de este encuentro. Que venga el alto comisionado, merece que nos escuche para que realmente le den la relevancia y la importancia. Sabemos que nuestras autoridades van a buscar cualquier momento para minimizar y para decir que no pasa nada. Afuera del edificio donde ocurrió la reunión, algunos buscadores reclamaron no haber sido convocados, denunciaron que el gobierno quiere dividir, digamos, a los familiares que están en este esfuerzo de buscar a los desaparecidos. Pegaron estas fichas de búsqueda, mantas en las paredes
Ya más tarde, Volker Türk dijo que es difícil encontrar las palabras para describir lo que escuchó de las familias de desaparecidos y que es aún más difícil comprender su dolor y sufrimiento. Dijo que su coraje inquebrantable, fuerza y resiliencia son inspiradores y que su búsqueda de la verdad y la justicia debe cumplirse. Recordar que la polémica ahora mismo se centra en este rechazo por parte del gobierno federal al informe del Comité de la ONU. El gobierno federal dice, a ver, el Estado no desaparece personas y no se está incluyendo en el informe todos los esfuerzos para resolver el problema. Y bueno, pues en ese contexto se da la visita de Volker Türk, que estuvo también en el Senado, habló sobre estos desafíos que enfrenta el país, la desaparición forzada, el crimen organizado, el tráfico de armas, la trata de personas. Habló de la necesidad de garantizar justicia frente a tantísima violencia. Y bueno, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, le mandó una carta, pero al Chapo Guzmán, para suplicarle información que le ayude a localizar a su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido presuntamente por integrantes del cártel de Sinaloa desde 2015. Explicó que decidió escribirle luego de enterarse que el Chapo pues pidió mejores condiciones de vida en prisión. Que sea solidario, empático y sensible con las madres que cada día luchamos incansablemente por traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que él tiene información de muchos de ellos. Con mucho dolor, con mucha tristeza y con mucho miedo escribo esta carta. Te lo suplico, una madre, y sé de verdad que eres una persona buena, que ayudó a mucha gente, a muchos pobres, y que hoy te encuentras privada de tu libertad, y desde allá mándanos una carta. En Tlalnepantla, las autoridades evacuaron a estudiantes de la Facultad de Iztacala porque había una amenaza de bomba. Y entonces los equipos de seguridad de la universidad, la alcaldía, bueno, pues primero desalojaron a todos y luego vinieron los recorridos dentro del plantel y buscaban el artefacto explosivo, usaron drones para revisar las azoteas. No encontraron nada. Apenas el 10 de abril hubo otra alerta similar y también se trató de una falsa alarma. El tema es que son muchas las escuelas con escenas similares. Esta secundaria en Chilpancingo, Guerrero, también fue desalojada. También recibió amenazas, pero en este caso de que los iban a atacar a balazos. Y como están las cosas en Guerrero, pues esas alertas se toman en serio. Una amenaza enviada a grupos de WhatsApp donde están, imagínense el susto, madres y padres de familia que rapidísimo se fueron a la secundaria por sus hijos y entonces llegaron al plantel. Ya luego se descartó el riesgo para los estudiantes, pero entre que sí o que no, pues todo el mundo corriendo a tratar de estar con sus hijos. Y algo similar ocurrió en Oaxaca, una amenaza de tiroteo en el Cebetis 26, clases suspendidas. La dirección del plantel dijo que encontraron en el baño de hombres un mensaje. El mensaje advertía sobre un ataque y entonces pues a desalojar rapidísimo a los estudiantes. Ya luego informaron que hoy se reanudan las clases, que la situación está controlada. Pero sigo, También amenazaron con un tiroteo en Hidalgo y los directivos de la telesecundaria de Tepojaco, al recibir esta alerta, bueno, pues tuvieron que reaccionar. No hubo violencia, se quedó en amenazas, pero la lista es larga, así que me apuro. En Sonora, en el Colegio de Bachilleres de Empalme, también un mensaje escrito en un muro. Y ya después, aquí sí supieron por lo menos de dónde vino la amenaza. Fíjese, que se trató de un reto viral. O sea, en TikTok lo llamaron Tiroteo Mañana. No solamente se reportó en México, se reportó a nivel internacional. Y el reto viral, porque a algunos tarados les parece chistoso, era escribir esas amenazas en la escuela. Nada más que si vives en un país como México, donde lamentablemente la violencia no es solo virtual, sino también es real, pues entonces tienes que, como autoridad, reaccionar. Imagínense el susto que pasaron muchísimos padres de familia, estudiantes que no estaban enterados, el esfuerzo de las autoridades, lo que se deja de atender de crisis reales por este tipo de bromas o retos virales que me parece deben ser sancionados para que no se repitan. Ya es la media, nos vamos a la información.
En breve, queridísimo Irán. Queridísima Paola, nos arrancamos con la información. Así un poco acá, guapachoso el asunto. Aunque la información está tremenda. Es correcto, exactamente. Vamos a empezar fuerte porque una adolescente, pues lamentablemente fue hallada sin vida al interior de un departamento. Todo esto en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Llevaba varios días fallecida. Una nueva caravana de migrantes salió de Tapachula para la Ciudad de México. Se llama el Grupo David. Y bueno, quieren quedarse en nuestro país. En más información nacional, en Villagrán, Guanajuato, autoridades federales localizaron una toma clandestina de hidrocarburo. Aseguraron, escuchen, 37,000 litros de gasolina. La Fiscalía General quemó más de 800 kilos de droga en Hermosillo. Había casi 1 tonelada de metanfetaminas, pero también heroína y marihuana. También 2 tráilers quedaron completamente calcinados tras accidentarse sobre el Arco Norte a la altura de Tula. Esto en Hidalgo, no hubo lesionados. Integrantes del movimiento de Vivienda Sin Techo armaron esto que le voy a mostrar, toda una trifulca con funcionarios de la Ciudad de México. Así jalonearon las vallas, se gritonearon y luego se manotearon, hubo empujones, estas vallas de seguridad que fueron retiradas, pero bueno, por fortuna no pasó a mayores, tampoco hubo detenidos, ¿eh? En más información metropolitana, ya apareció otra megafuga, todo esto en Tlalpan, vean las imágenes, una tubería se rompió cuando trabajadores realizaban labores de bacheo, los vecinos denuncian que afectó evidentemente el suministro en la zona. La Suprema Corte le dijo adiós a la obligación de revelar el estado civil en el acta de nacimiento porque esto vulnera el derecho a la privacidad. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,34. La bolsa cerró ayer con una pérdida de 1,82%. Y el costo del diésel. A ver, le compartíamos ayer aquí testimonios anónimos de empresarios gasolineros que dicen, los chiquitos no podemos con este precio al que nos está orillando el gobierno. A lo mejor los grandotes aguantan, nosotros no podemos más. El caso es que no les preguntaron. Quedaron con la presidenta en que se fije el precio en 28 pesos litro. Estuvieron ahí en Palacio Nacional y bueno, pues va a seguir el esfuerzo para mantener el costo. El siguiente encuentro será la próxima semana, o sea que se queden 28 pesos, pero por una semana. Y ahí vamos viendo. Y sí, es que la guerra contra Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, está presionando muchísimo el precio de los energéticos y nos está saliendo carísimo, ¿eh? Carísimo a Pemex, carísimo a Hacienda, carísimo a todos. El TEMEC, ¿cómo va? Ayer México y Estados Unidos tuvieron ya la segunda reunión técnica. Recordar que el 25 de mayo ya empieza la revisión formal. Y bueno, ante esto, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que cada vez son más duras las reuniones porque no han logrado que se eliminen aranceles. Estados Unidos tiene una postura, digamos, pues muy rígida. Y bueno, pues están en eso. Por otro lado, el acuerdo global, pero entre México y la Unión Europea. Hay que mirar otros mercados, dado que el estadounidense se está complicando. A ver, el canciller Roberto Velasco dijo que se reunió con Antonio Costa, que preside el Consejo Europeo. Buscarán profundizar el comercio entre Europa y México y van a visitar además nuestro país. Banco Multiva presentó. Bueno, y le hablaba ya de este incendio registrado justamente en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se encuentra mi compañero Atalo Mata con el reporte. Te escuchamos, Atalo, con la información. ¿Cómo van? Hola, muy buenos días. Buenos días, Paola. Pues tan fuerte este incendio ayer a las 10 de la noche que aún sigue. Todavía nos informan que alrededor del 90% es lo que se lleva sofocado. Todavía están aquí cuerpos de emergencia, los bomberos, personal de emergencias de la alcaldía Cuauhtémoc también. Y ahí donde nos muestra René Patraca, precisamente en ese piso donde se encuentran los bomberos laborando, podemos ver que están echando los chorros de agua desde el interior de este departamento hacia afuera. Es donde, según nos han reportado,
encontraron una acumulación importante de pirotecnia, cohetes que seguramente estaban destinados para la venta. Y podemos ver este edificio, así como este edificio hay 3 o 4 que resultaron dañados por este fuerte incendio. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales, algunos heridos, pero más que heridas o lesiones, fue por respirar el humo que provocó este incendio. Y abajo, en la parte de abajo, podemos ver también estos puestos que quedaron prácticamente pues en cenizas, muchos de ellos carbonizados debido a este incendio. Así que pues así van a estar las cosas, van a estar todavía los cuerpos de emergencia, los bomberos, soldados del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y lo que es Fray Servando Teresa de Mier solo se está utilizando ahorita un solo carril, digamos, porque recuerda que es uno de ida y uno de vuelta, y solo se está utilizando uno hacia la avenida Circunvalación. Paola, es la situación. Pues te agradezco muchísimo el reporte. Ya hablábamos del detalle de este incendio. Desde luego, pues afectó a muchísimos puestos, material altamente flamable. Fue muy complicado combatir el fuego y pues ahora toca seguir ahí hasta que se enfríen todos los materiales para evitar una nueva contingencia. Gracias por poner el énfasis en la vialidad. Es una zona pues siempre caótica y hoy más. Te agradezco mucho tu reporte, Atalo. Gracias. Ahora en versión seria porque es un reportero muy sólido y muy versátil. Te abrazo y te agradezco mucho. Gracias, Paola, aquí estamos pendientes. Es Atalo Mata. Y vean esta imagen porque yo sé que ustedes son aficionados. ¿Cómo verían a Paola de luchadora, Irán, Malalito? Miren nada más, rudos o técnicos. Ay, pues yo prefiero rudas, sinceramente. Gracias, me encantó. ¿Qué opinan los aludidos? La verdad es que nos hicieron un favor. Muchas gracias a la producción. Nos dejaron muy guapos y muy peinados. Muchísimas gracias, corazón. Oigan, ayer platicábamos aquí de esto que se aprobó en la Cámara de Diputados para tener el Día Nacional de Xoloscuincle. Aprendimos incluso juntos que Xoloscuincle viene de Xolotl, que significa monstruo, y Scuincle, que significa perro. Pero ¿qué tal si regresamos a la escuela? Les propongo, sí, para platicar un poco más sobre otros animales prehispánicos. ¿Cuáles animales ya estaban aquí antes de la llegada de los europeos? ¿Cuáles animales llegaron con los europeos y ahora nos los comemos en taco? Vámonos a la escuela, ¿cómo de que no? Ahí están bien sucios los lentes, pero sí medio veo. ¡Ay! ¿Quién viene a la escuela? ¡Pablito! Bienvenido, qué gusto me da. ¿Cómo estás, Vladimir? Les voy a contar de estos animales ancestrales que ya estaban en esta tierra antes de la llegada de los españoles. Uno de ellos muy querido y muy famoso y en peligro, hay que cuidarlo, el ajolote. Axolotl viene del náhuatl, que significa monstruo de agua. Otro es el cacomistle. El cacomistle, que es muy bonito. ¿Dónde quedó el cacomistle? ¿Los han visto? Son hermosísimos. También el guajolote, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en el resto del mundo le dicen pavo, pero aquí le decimos guajolote, porque viene de huexolotl, que significa gran monstruo. Tenemos también el ocelote. Fíjense, casi siempre estas palabras que terminan en ote, en ate, vienen del náhuatl. El ocelote, que es felino hermosísimo, pero también el tecolote. Por allá en el mundo le dicen búho, aquí le decimos tecolote, esta bellísima lechuza. Y en fin, pues son animales que ya teníamos por acá. Hubo otros que llegaron de la mano de los españoles, como los caballos, los cerdos, las ovejas, las vacas, las cabras. Y bueno, pues ya sabemos todo lo que ocurrió después. ¿Les gustó platicar de animales? Sí. Me encanta que vengan a la escuela. Bien portados, Gracias. El tiroteo en Teotihuacán, que dejó como saldo a una ciudadana canadiense muerta y a 7 turistas extranjeros heridos, no fue un evento aislado. Es el eco de una obsesión que nació desde 1999. Coinciden las fechas, coinciden las motivaciones. Empezó en Colorado, la masacre de Columbine. Y sí, el agresor, según las investigaciones, formaba parte de esta comunidad digital que glorifica a los asesinos de masas, que busca notoriedad y en este caso, además, que tenía odio
por los extranjeros. Esto se construyó para sacrificar, no para que vengáis a hacer esta fotito de mierda. Con este nivel de odio y desprecio por la vida, Julio César Caso Ramírez, de 27 años, sentenció a los turistas que recorrían la zona arqueológica de Teotihuacán. Momentos después de estas amenazas, el sujeto abrió fuego de manera indiscriminada. ¡Policía, que nadie se mueva! El saldo, una mujer canadiense sin vida y 13 personas heridas. Madre mía, sí le dio. ¿Quién era este hombre y qué lo llevó a convertir un patrimonio de la humanidad en un escenario de guerra? Caso, originario de Guerrero, llegó a Teotihuacán apenas un día antes del ataque. La Fiscalía del Estado de México ha determinado que no se trata de un delincuente común, sino de un perfil psicopático con una obsesión, la estética de la muerte. Entre sus pertenencias destacaba un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial, donde él posaba junto a los perpetradores de la masacre de Columbine. Tlapa Guerrero. Llegó a Ciudad de México y de Ciudad de México a San Juan Teotihuacán, un día antes del evento. El avance de la investigación revela que Caso utilizó un revólver anterior a 1960, por el que pagó 40,000 pesos, cargando con más de 200 cartuchos. Durante el atentado, vestía la característica camisa a cuadros de los Columbiners y una playera con la frase Disconnect and Self-Destroy, símbolo de True Crime Community, una subcultura digital que glorifica masacres masivas. Y vosotros, si habéis venido desde la Europa, no vais a regresar. Al verse acorralado por la Guardia Nacional y con una herida en la pierna, Caso ejecutó el acto final de su plan, quitarse la vida. No fue una decisión al azar, sino el cierre del guión que escribió imitando a sus ídolos. La Fiscalía confirmó que se trató de un asesino solitario que eligió meticulosamente la fecha para conmemorar la masacre de Columbine, exactamente 27 años después del horror en Colorado. Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad, y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades. Sin embargo, Caso no es el único que ha caído en esta espiral de imitación. La masacre se ha convertido en un referente recurrente para otros atacantes alrededor del mundo. En 2007, un estudiante de Virginia en Estados Unidos asesinó a 32 personas antes de suicidarse. El día del ataque vestía ropa similar a la de Eric Harris y Dylan, los autores de la tragedia de Columbine. La historia se repitió en 2017 en Francia, cuando un adolescente de 17 años abrió fuego contra sus compañeros de clase. Tras ser detenido, confesó explícitamente que su intención era replicar los eventos de 1999. En 2019, la influencia llegó hasta Brasil. 2 estudiantes planearon un atentado inspirado en el mismo modelo. Asesinaron a 8 personas y, siguiendo el patrón de sus referentes, se quitaron la vida al finalizar el ataque. A la muerte no se la mira directamente. Te informó Kena Uribe. Y bueno, mientras tanto, en Teotihuacán, los comerciantes estaban muy preocupados de que se mantuviera cerrada la zona arqueológica durante mucho tiempo. No ha sido así, ya hoy reabrieron, pero me imagino que hay pocos visitantes. José Antonio García, tú estás ahí. ¿Y qué nos reportas? Hola, muy buenos días. Pues es uno de los centros turísticos más importantes de todo el mundo y bueno, la actividad de los turistas ya ha comenzado desde muy temprano. Hubo estos vuelos de los globos aerostáticos y en estos momentos hay una reunión entre las autoridades, los funcionarios de la zona arqueológica y el personal de la Guardia Nacional para determinar cómo va a iniciar este operativo el día de hoy. Estaba previsto a las 8 de la mañana, pero se ha retrasado un poco la entrada de los turistas. Va a ser un operativo pues muy complejo porque no solamente va a incluir la zona arqueológica, sino la parte de afuera de las puertas de acceso. Se va a reordenar todo el comercio ambulante y de hecho habrá patrullajes en los pueblos aledaños aquí a la zona arqueológica. En estos momentos, bueno, pues se está presentando aquí a la Guardia Nacional y a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que, bueno, pues van a estar participando en este operativo, Pau. Pues yo te agradezco muchísimo la información, seguiremos atentos, te mando un abrazo y fíjense, una reflexión que muy probablemente ustedes también
hicieron, ¿no? Hablamos ahora de todo un despliegue y de todo un operativo. Y bueno, pues tampoco es que se necesitaba mucho para proteger a los visitantes. Con que hubiera un ser humano en la puerta que revisara las mochilas, habrían detectado la pistola y las armas punzocortantes que este tipo metió y usó en contra de los visitantes. Y bueno, pues sí preocupa y no es amarillismo. Me parece que es la misma reflexión que he escuchado de todos, ¿no? El hecho de que, bueno, pues en un lugar así de relevante, en uno de los espacios más visitados, digamos, en las cercanías del Valle de México, esta ciudad que será sede de un mundial en casi nada, no hay ese mínimo de seguridad. Preocupa y bueno, pues esperemos que esto, digamos, detone no solamente los mínimos operativos de seguridad en Teotihuacán, sino en todos los diferentes puntos que toca resguardar ante un evento de esta magnitud. Pero déjeme ir a otros asuntos, y es que el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que van a citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal del estado, César Jáuregui, por este tema que, ojo, era obvio, ha crecido. La presencia de los dos agentes estadounidenses que murieron el sábado en un accidente carretero justo después de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Primero se dijo que el personal estaba adscrito a la embajada norteamericana, que participaba en tareas de capacitación, que les estaban ahí enseñando a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación a usar drones. Pero luego los medios estadounidenses reportaron que trabajaban para la CIA y su tarea era combatir el narcotráfico. Así que el coordinador de Morena dijo que hay que determinar si hubo violaciones a la soberanía, a la Ley de Seguridad Nacional. Y bueno, pues la gobernadora defendió el operativo contra estos narcolaboratorios, dijo que la Fiscalía Estatal ya está preparando un reporte detallado. No habló del asunto de los agentes estadounidenses, pero sí que buscará reunirse con la presidenta. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía. Una servidora ya ha solicitado la reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema. Sí va a haber reunión, ya hoy la presidenta dijo que va a hablar con la gobernadora. Dijo también que la defensa no sabía que había agentes estadounidenses participando en ese operativo y que es un tema que no se puede pasar por alto, porque cualquier actividad como esa, pues tiene que saberla el gobierno federal. Tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos, y para que se provea toda la información. Y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. El Pleno del Senado avaló ayer una reforma a la Ley de Vivienda que va a permitir al gobierno, ojo, usar los recursos de los fondos de ahorro de los trabajadores para financiar la construcción y renta de casas de interés social. Otra reforma que aprobaron en el Senado fue la que faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a construir infraestructura hospitalaria. Y aprobaron también otra más que otorga atribuciones a la Auditoría Superior. Ya se permitirá que investigue faltas administrativas graves en cualquier momento y que tenga un registro de datos relacionados con recursos federales. Bueno, y en Veracruz, la presidenta encabezó la ceremonia por el aniversario de la defensa del puerto. Dijo que la vocación naval se debe reflejar en cada decisión y acto de servicio a la nación. Dijo que la soberanía se lleva con fervor por todos los mexicanos y llamó al personal de Marina a trabajar con lealtad. México los necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes. Necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende. Bueno, y ante los intentos de posponer la elección judicial para el 2028,
Ya el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que no hay condiciones, no hay consenso y que no se podrá cambiar la fecha. Le voy a tener más adelante información muy importante sobre Morena. Ya ve que está, bueno, pues la cosa movidita. Todo indica que ya hizo maletas Luisa María Alcalde. ¿Para dónde se va? Ya hay información muy importante al respecto, pero es hora antes de ir a la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Las tormentas políticas, nos vamos al clima porque para hoy se tiene pronosticadas lluvias en el noroeste, en el oriente, centro, sur y sureste del país. Bastante calorcito en contraste para Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Para la Ciudad de México una máxima de 22, una mínima de 11. Y sí, va a seguir lloviendo, 65% de probabilidad de lluvias. Yo por eso no he lavado el coche, la verdad. Ay, no sea cochino. Fíjese, esto pues tan lamentable que ocurrió allá en Veracruz. Se equivocaron. Los policías estatales mataron a la doctora Berta Burciaga Morán. Una doctora, una médica del IMSS allá en Poza Rica, y fue atacada por elementos allá en la autopista México-Tuxpan. Según informes, los agentes dispararon luego de una presunta confusión operativa. O sea, los policías respondían a una agresión de delincuentes en la zona y en el fuego cruzado impactaron la camioneta de la doctora. En Morelos, Brenda Kelly fue encontrada, pero sin vida. Había desaparecido desde el 16 de abril, fue una supuesta entrevista de trabajo que contactó a través de redes sociales. Un caso similar al de Edith Guadalupe, en el que, bueno, pues sí, víctimas atraídas mediante ofertas laborales en medios digitales, con eso, propuestas engañosas. Bueno, pues ahí, un caso más. El 15 de abril encontraron a una mujer en un departamento en Polanco, sin vida. Ayer se reveló que se trata de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California. En el departamento estaba su pareja sentimental y la madre de este. Y justamente la mamá de su pareja es señalada como la presunta responsable. Así que ahí, ¿cuántos casos a diario de ataques en contra de mujeres? Y bueno, pues ya le adelantaba antes del corte, ¿qué va a pasar con Luisa María Alcalde? La presidenta Sheinbaum reveló que la consejera jurídica de la presidencia, Estela Damián, va a dejar su cargo. ¿Por qué? Porque se va a Guerrero para las elecciones. Y entonces, pues, Luisa María Alcalde, que actualmente preside al partido de Morena, podría ocupar el lugar que deje Estela Damián. Dice que Morena, pues, deberá elegir a su próximo dirigente. En fin, que están así los movimientos. ¿Pero por qué Luisa María Alcalde a la consejería? Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Es esta información muy reveladora que nos compartió, pues, quien fue compañera del tirador de Teotihuacán. Ella nos habló de cómo desde, pues, la escuela, Julio César Jasso hablaba de su odio en contra de los extranjeros, presumía haber asesinado a sus padres, idolatraba a Adolf Hitler y juraba que algún día mataría a extranjeros. Muchos decían, son las fantasías de un rebelde. Hoy sabemos lo que ocurrió en la pirámide de la Luna. El tiroteo del pasado 20 de abril en Teotihuacán, que dejó una turista canadiense sin vida y 3 heridos, no fue un evento aislado. Hoy sabemos que la mente de Julio César Jasso Ramírez era una bomba de tiempo que comenzó a gestarse años atrás, en los pasillos de una preparatoria privada.
El joven, que no carecía de recursos económicos, ya mostraba signos de una violencia incontrolable y una obsesión con la muerte. El equipo de DPC obtuvo el testimonio de una de sus excompañeras, quien por miedo no relató su experiencia de manera anónima. Yo lo conocí en la preparatoria, pasando como al segundo mes de que entré a la prepa, me empezó a golpear, a insultar, a tener un odio tan grande e injustificado que no sé por qué me odiaba. Me cortaba el cabello, me empujaba en las escaleras. Jasso no solo era violento, vivía en una realidad alterada. Se identificaba como nazi, cargaba la bandera de la esvástica en su mochila y se autolesionaba. Incluso presumía una supuesta pureza de sangre española, fingiendo el acento y despreciando sus raíces mexicanas. Un delirio que lo llevó a confesar crímenes que en ese momento parecían fantasías de una mente enferma. Y se creía mucho un nazi. Idolatraba tanto a Hitler que se creía un nazi, que quería matar a todos. Les digo que mató a su mamá, que mató a su papá, que los envenenó. Siempre en su mochila traía la bandera nazi. Veía que se cortaba los brazos porque tenía cortadas, quemaduras. Su odio por el éxito ajeno y su incapacidad para manejar la frustración lo llevaron a atacar con unas tijeras a una de sus compañeras. Los maestros y directivos de la preparatoria no hicieron nada porque todos sabían que también le tenían miedo. Nos contaba que sus abuelos eran españoles y siempre imitaba el acento español. Decía, yo soy español, mi familia es española. Estábamos en clases, en exámenes finales, y pues estaba enojado porque había reprobado y me enterró cuando me enterró las caras yo lo empujé. El odio que detonó en Teotihuacán contra los extranjeros era un discurso recurrente desde su adolescencia. Jasso no solo odiaba, él prometió que iba a matar y cumplió su palabra años después frente a los ojos del mundo. Desde que estaba conmigo tenía ese pensamiento de matar a los extranjeros, que tener tanto odio hacia ellos que querer matarlos, literalmente matarlos. Julio César Jasso no se volvió loco el 20 de abril. Él simplemente ejecutó el plan que anunció en el salón de clases. Prometió lo que iba a hacer en la prepa. Te informó Kena Uribe. Y pues sí, acudió varias veces a la zona arqueológica, ya digamos que era un visitante frecuente. ¿Por cuánto tiempo planeó este ataque? Bueno, pues es lo que ahora, luego de lo ocurrido, toca investigar. Ayer todavía cerrada la zona arqueológica, lo que faltaba, un globo aerostático aterrizó de emergencia ahí adentro. Resulta que el globo despegó poquito después de las 8:30 de la mañana, estuvo sobrevolando la zona de las pirámides, tuvo que bajar, ya ve que estos globos, pues bueno, están un poco a merced del viento. Por fortuna no se reportaron heridos. En Hidalgo vendrá una inversión de 28,000 millones de pesos en infraestructura para finales de este año. Va a cubrir todos los municipios. El gobernador Julio Menchaca destacó que la salud financiera del estado permite esta cifra histórica. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa graduó a 46 elementos de la primer generación del Grupo de Operaciones Especiales que terminaron su entrenamiento y que recibieron pues este encargo de actuar con honestidad en la vigilancia y seguridad de alto impacto en el estado. Tremenda tarea, ¿no? La de ser policía en Sinaloa. Un accidente, rápidamente me enlazo contigo, Kena Uribe, hasta la redacción. ¿Qué pasó? Así es, Pau, mucha atención si viaja de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, porque esta mañana se registró la volcadura de un camión en el kilómetro 45 de la autopista. El pavimento mojado provocó que el chofer perdiera el control, dejando toneladas de mangos esparcidos y bloqueando por completo la circulación. Los cuerpos de emergencia ya trabajan en la zona, pero el retiro de la mercancía tardará varias horas. Tenga paciencia, pues también hay reducción de carriles hacia Cuernavaca por las maniobras de las grúas. Si puede, por favor, busque vías alternas. Es la información esta mañana, Pau. Solo precisar, Kena, ¿es en la carretera o en la autopista? Es en la autopista México-Cuernavaca, con sentido hacia la Ciudad de México, Pau, pero también hacia Cuernavaca hay, pues, en las dos direcciones tráfico. está bloqueado. Gracias, muchísimas gracias. Ganamos todos. Exacto. Hasta ustedes ganaron, vecinos. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué onda, mi Gaby? Siento que perdió México con los videos, vecinos, la verdad. Hombre, es lo que iba a decir. A mí también felicidades, vecinos. Mauricio, qué difícil es complacerte. Dificilísimo. Discúlpenme, tengo grandes expectativas de ustedes. Gracias. Les mandamos un abrazo. Algún día cumpliré tus expectativas. Besos, vecinos queridos. Beso y abrazo. Adiós. Bye, bye.